Entonces, dice, vamos a leer aquí el libro de 1 Tesalonicenses 4:7. Libro de 1 Tesalonicenses 4:7. Dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. ¿Verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo, pues, hablando a los tesalonicenses, nos exhorta y nos dice, ¿verdad?, que el Señor pues, no nos ha llamado a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, nosotros debemos estar, digamos, siempre con ese temor a Dios, ¿verdad? Y no estar, digamos, como dijera, digamos, cayendo digamos, en el pecado, ¿verdad? Sino que tratemos la manera, pues, digamos, de irnos corrigiendo cada día. Son muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor, pues, nos exhorta, ¿verdad? Y cuando dice la santificación, está hablando, digamos, por decir algo, de un conglomerado de reglamentos a los cuales nosotros debemos, digamos, andar por ellos y tratar la manera, digamos, de no estar, digamos, cayendo, digamos, en el pecado, ¿verdad? Entonces, porque aquí nos está diciendo que Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? En el libro 1 de Pedro 1:15, 1 de Pedro 1:15, dice, vamos a leer desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces quiere decir que en todos los roles que nos toque vivir, nosotros debemos dar un buen testimonio, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, porque dice en el 15, sino que como aquel los llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, por un ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos nosotros roles, estamos hablando, digamos, de las diferentes, digamos, podemos decir así, como padre tengo un rol, ¿verdad? Como hijo tengo un rol, ¿verdad? Como padre de familia tengo otro rol, como vecino, digamos, de mi comunidad tengo otro rol, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo en toda vuestra manera de vivir, o sea que en todos los roles que nos toca vivir, tenemos que dar ese buen testimonio que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces en el versículo anterior nos dijo, ¿verdad?, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, dice, sino que nos ha llamado, dice, a santificación. Y aquí nos está diciendo Pedro, ser santo, dice, porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, y nos está diciendo y nos recomienda, ¿verdad?, sino que aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros examinemos cómo andamos delante del Señor, ¿verdad? Recordemos que la palabra también nos dice, y vino en 2 Corintios 7:1, 2 Corintios 7:1, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿verdad? Entonces, yo considero, hermano, que la palabra nos dice también ahí en el libro de Gálatas, cuando dice, habla acerca de los frutos de la carne. El libro digamos, Gálatas 5, 19, veamos. El libro de Gálatas 5, 19, y vamos a leer el 16. 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Quién nos está diciendo? Los frutos de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vaya, aquí nos está dando un listado que corresponde, digamos, a los frutos de la carne. Y allá en el libro de Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y aquí le está diciendo de las cosas que nos tenemos que limpiar, ¿verdad? Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio y borrachera. Ahí le estás dando, digamos, un listado, digamos, de los frutos de la carne en la cual la palabra nos amonesta a que nosotros, como yo dijera, no debemos de tratar, sino que debemos de ejecutar, digamos, en la vida personal de cada uno de nosotros, el limpiar nuestra carne y limpiar nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que comenzar primero, digamos, con este vehículo que es el cuerpo, que anda en mi alma. Entonces, vamos a comenzar limpiando nuestra carne, ¿verdad? Entonces, limpiar nuestra carne es, digamos, limpiarnos de todos los frutos ¿cómo se llama? Limpiar, digamos, de los frutos de la carne. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? No es de tratar, sino que es de esforzarnos para que podamos, digamos, realmente entrar a la vida. La misma palabra dice que se ocupa de la carne, dice, de la carne se hará, dice, corrupción, ¿verdad? Porque de la carne se hará muerte, pero si siembra en el espíritu, dice, del espíritu se hará, dice, vida eterna, ¿verdad? Ahora bien, nosotros examinémonos cómo estamos delante del Señor, si todavía estamos, digamos, en los frutos de la carne, ¿verdad? Es necesario que nosotros vayamos, digamos, sacando de cada uno de nosotros, digamos, este tipo de conductas o este tipo ¿cómo se llama? De obras en las cuales quizás todavía nos encontramos, ¿verdad? Entonces vaya la exhortación, digamos, a lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas cuando le dice, ¿verdad? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? También nosotros, si somos lectores de las Sagradas Escrituras, el predicador en el libro de Eclesiastés también nos exhorta, ¿verdad? No, es Romanos 7, habla del apóstol Pablo, acá, veamos, ¿qué dice? Dice, no me recuerdo, no sé si
el apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos dice, ¿verdad?, que hay dos leyes en nosotros, ¿verdad? Una ley que me conduce a la carne, que me conduce al pecado, y otra ley que me conduce a Cristo. Entonces la batalla está en uno mismo, ¿verdad? Digamos, como dijera, en qué vamos a hacer. Si digamos, nos hacemos al lado del pecado, o nos hacemos, digamos, al lado del Mesías, del Maestro, de Cristo. Recordemos que Cristo, según significa sabiduría y potencia, ¿verdad? Como hacemos al lado de la sabiduría, al lado de la potencia, que es el significado de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que en nosotros hay una ley que nos conduce al pecado y una que nos conduce, dice, a Cristo. Ahí depende de cada uno de nosotros a qué lado nos hacemos, pero la batalla es interna en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, yo considero que si nosotros estamos aquí es porque hemos elegido lo bueno, ¿verdad?, y queremos llegar a una salvación, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, que no soltemos, digamos, como le dijera, ese buen deseo, sino que recordemos que, digamos, hay una promesa en la palabra cuando dice que perseverará hasta el final, ¿verdad? O sea, la lucha es hasta que la mesa nos llame, y no damos, digamos, por decir, tomamos un tiempo, sino que si dice allá, hay una alabanza que dice, si nosotros nos descuidamos, otros toman nuestro lugar. No nos podemos descuidar porque otro va a tomar mi lugar. Es necesario que nosotros veamos, ¿verdad? Como le dijera, cómo estamos delante del Señor y tratemos de ejecutar dentro de nuestra vida diaria, digamos, como le dijera, dentro de nuestra vida diaria, digamos, limpiarnos primero de la contaminación de la carne para poder andar en el Espíritu, ¿verdad? O sea, quitar, digamos, todo el lastre, todo el pecado, pues, que nos aleja de Dios, pero lo que tenemos que tratar nosotros de limpiar es nuestra carne, ¿verdad? Y su deseo, ¿verdad? Entonces, por eso nos estaba diciendo ahí en el libro de Gálatas, cuando nos dice, ¿verdad?, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen para sí, para que no hagáis lo que queréis, ¿verdad? Entonces, o sea que la batalla está en uno mismo, en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, como les dijera, ya con conocimiento, ¿verdad? Ya con conocimiento, tratar la manera de salirnos de la contaminación de la carne, del fruto de la carne, ¿verdad? Entonces, allá, digamos, el maestro le da, digamos, un entorno más espiritual cuando dice que si tú piensas en hacer algo, con solo pensarlo ya pecaste. Imagínese. O sea, ya le da algo más, como le dijera, una razón espiritual, más de peso, digamos. Quiere decir que nosotros, como dice la palabra también allí en el libro de los Salmos, cuando dice que en su ley medita de día y de noche, eso tiene que estar, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón, digamos, en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Tratar la manera de ser agradables a Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Pero si nosotros, digamos, nos dejamos agarrar acuérdense que la palabra dice ya que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos, ¿verdad? Que llegan a nuestra mente, digamos, y nos hacen, digamos, ¿verdad?, nos hacen, digamos, como digamos así, caer o nos tientan, digamos, para que nosotros caigamos en el pecado, ¿verdad? Entonces, pero ya con conocimiento, nosotros debemos de tratar la manera de estar dentro del temor para no caer en el pecado. Esa es la idea. Entonces, hay una recomendación, digamos, que dice aquí que Moisés, que Dios le da, digamos, a los levitas y le dice, hagan una copia del libro de la ley y lean todos los días, ¿verdad? Para que aprendan y tengan temor de Dios. Es decir, que nosotros debemos de leer y conocer de Dios para tener ese temor en cada uno de nosotros, para no digamos, ser presa fácil, digamos, del enemigo, digamos, a través digamos, que se use nuestros sentidos, ¿verdad?
recordemos que allá dice la palabra que dice que Jesús dice había pasado ya unos 40 días de ayuno y el enemigo vio, digamos, que tenía hambre, ¿verdad? Y entonces se le acerca y le dice, y que las piedras se conviertan en pan, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Es cierto, te digo, que no solo con pan ni cada hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que Jesús le sacó un escrito está al enemigo, pero si nosotros no leemos, no estudiamos, el escrito está le va a sacar al enemigo cuando esté en la prueba. Va a ser presa fácil. Entonces quiere decir que la recomendación que se le da, digamos, a los levitas, que hagan digamos, un escrito, digamos, del libro de la ley, o sea, que tienen que copiar el libro de la ley con su puño y mano, ¿verdad? Su letra, y dice que lean todos los días, dice de él para que aprendan a tener temor de Dios. Entonces, la recomendación es esa también, ¿verdad? Que nosotros nos tomemos el tiempo, porque en el libro de Jeremías dice la palabra, dice, alábese y dice de alabar, dice, en entender y en conocerme que yo soy Jehová. Dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto que subiere de alabar, dice, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Pero también para conocerlo, también nosotros debemos, digamos, como quemar una pestañita o como un tiempo, digamos, para poder, digamos, como le dijera, conocer más de Dios, ¿verdad? Y ese conocimiento, ese, digamos, como dijera, ese hábito, que se podría hacer en cada uno de nosotros, nos va a ayudar, hermano, a que nosotros alcancemos también ese temor a Dios, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra nos está diciendo que Él no nos ha llamado a inmundicia, sino que Él nos ha llamado a santificación. Nosotros debemos de conocer, digamos, todos los lineamientos, ¿verdad? Los lineamientos de cada uno del enunciado de esos mandamientos y saber, digamos, cómo vamos a guardar el mandamiento, ¿verdad? Porque la palabra dice ya, la palabra dice que es a través de digamos, el libro de Primera de Pedro, el libro 2. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, o sea que la purificación de nuestra alma se va a dar a través de la obediencia de la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, ¿no? Santifícalo en tu palabra, y si tu palabra es verdad, entonces ¿qué quiere decir? Que el hombre se va a santificar guardando los mandamientos, pero si no los conoce, o sea, si nosotros conocemos, digamos, superficialmente, pero es necesario que nosotros nos introduzcamos, digamos, más de cómo vamos a guardar cada uno de los preceptos dentro de la ley, porque eso nos van a dar, digamos, nos van a santificar, ¿verdad? Los mandamientos, guardar los mandamientos es como el hombre se santifica ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor nos ha dado una ley de alimentación. ¿Para qué sirve la ley de alimentación? Para que no nos enfermemos, para que no nos contaminemos. O sea, cada una de esas leyes son dadas para el hombre, para que el hombre se santifique, ¿verdad? Entonces cuando dice la palabra que el Señor no nos ha llamado a obligación, sino que nos ha llamado a santificación, quiere decir que cada uno debe estar en apartamiento, en obediencia, a observar, digamos, cada uno de estos preceptos dentro de la ley, para que podamos, digamos, santificarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a leer el libro de Romanos 8:5. Dice, vamos a ver el versículo 1 y después vamos a ver el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que nosotros debemos de dejar, digamos, los frutos de la carne, ¿verdad? Los frutos de la carne, ya lo vimos en el libro de Gálatas,
y debemos de, digamos, porque la misma palabra nos está diciendo aquí, ninguna condenación hay para los que están, dice, en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Entonces aquí nos está exhortando pues, el apóstol Pablo y nos dice, ¿verdad?, que no podemos agradar a Dios si nosotros andamos en los frutos de la carne. Ahora bien, dice ahí en el libro de Romanos 6:1, dice, pues ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la verdad se crezca. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Verdad? Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros hemos hecho un pacto con Dios, ¿verdad? A través del bautismo, debemos de erradicar de cada uno de nosotros todo lo que es pecado, ¿verdad? Y digamos, dice que el pecado es la transgresión a la ley, ¿verdad? El pecado viene siendo, digamos, toda infracción a la ley, ¿verdad? Entonces, quiere decir que leímos aquí, en el versículo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Entonces ahí cada uno de nosotros examinémonos si todavía estamos digamos, en la carne, ¿verdad? Y si estamos todavía en la carne, tratemos una manera como le dijera, de empezar, como le dijera, a limpiarnos esta carne, ¿verdad? Cada día. Entonces, claro, yo recomendaría, digamos, que nos acordemos, digamos, de cómo comenzamos el día, qué es lo que hicimos todo el día, ya cuando estemos acostaditos en nuestra cama, para descansar, acuérdese de toda su actividad en el día para ver si vivió o qué puede mejorar para el día siguiente, ¿verdad? ¿Qué puede mejorar? Porque recordemos que el Evangelio dice la palabra es una forma de vida, ¿verdad? Entonces es una forma de vida en el cual pues, nosotros vamos como le dijera, vamos a tratar la manera de darle vida a la ley en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, quiere decir, la palabra dice que los mandamientos, dice, no son malos, ¿verdad? Sino que los mandamientos, dice, son santos, justos y buenos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros nos vamos digamos, como le dijera, a agarrar un precepto dentro de la ley, un mandamiento, y vamos a tratar la manera, digamos, de cumplirlo, digamos, como el Señor quiere, agarrar ese precepto dentro de la ley y empezar, digamos, como a practicarlo. Esa práctica se va a hacer un hábito en cada uno de nosotros. Esa práctica se va a hacer un hábito. Ese precepto, usted va a guardar el precepto y empieza a practicarlo. Después, cuando ya vea que tiene dominado esto, ya tiene un hábito, agarre el otro, ¿verdad? Agarre el otro. O sea, tenemos, digamos, como vivir, digamos, dentro, digamos, en la obediencia, vivir, digamos, en la práctica, digamos, total, digamos, de cada uno de los preceptos dentro de nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque si nosotros no hacemos, porque ahí no está diciendo en el libro de Pedro, ¿verdad?, que el hombre se va a santificar guardando los mandamientos. Si no, ¿cómo nos vamos a santificar? ¿Ah? O sea, debemos de meternos, digamos, digamos en el objetivo, digamos, de conocerlo, cómo guardarlo y empezar, digamos, como a practicarlo, ¿verdad? Yo me recuerdo allá, digamos, cuando salían de la ermita, que iba Pedro y Juan, ¿verdad? Y vieron a un paralítico, y le dijeron,
Ellos dijeron estas palabras: Pedro, no tengo plata más lo que tengo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, nosotros debemos de dar señales de vida que vamos caminando por las sendas antiguas. O sea, tenemos que dar signos de vida que vamos caminando, digamos, en el camino, digamos, en el cual en su misericordia Dios nos ha traído hasta aquí. Yo le voy a decir que no es de todo, ¿verdad? Digamos, el Evangelio no es de todo. Dice que, en la misma palabra dice: no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti para que vayáis y de fruto. El Señor nos ha escogido. Entonces cada uno dice allá: consideremos bienaventurados. La misma palabra dice en el libro de Salmo 65, 4. Bienaventurado es el que tú escogieres y atrajeres a ti, dice, para que habiten tus atrios. Seremos hacedores del bien de tu casa y de tu santo templo. O sea, consideramos nosotros bienaventurados que el Señor, digamos, en su misericordia nos tiene en el camino. Estamos en el camino, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos en el camino? ¿Estamos avanzando o estamos parados? ¿Estamos parados o estamos caminando en el camino que es, digamos, de los mandamientos? ¿Verdad? Entonces yo le voy a decir, con respecto, digamos, al guardar el sábado, ¿qué dice la palabra? Digamos, en los preceptos, digamos, de cómo guardar el sábado. Ya le dice, digamos, cuando en el libro de Levítico 23, refiriéndose, digamos, al ayuno, de tarde a tarde, mi sábado, vaya, de tarde a tarde. Allá, digamos, en el libro de Isaías nos dice también, ¿verdad? No andando en tus caminos, ¿verdad? No andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras. Nos están haciendo 3 tips de cómo debemos guardar el día sábado, ¿verdad? Y allá le está diciendo en el libro de Esther, me parece, leámoslo. Vamos a ver en el libro de, parece que es Nehemías. Nehemías creo que está en el último. Dice aquí en el versículo 13, en el libro de Nehemías, nos está dando otro tip de cómo nosotros debemos de guardar el día sábado. O sea, es una preparación que debemos de tener, hermano, desde el día viernes, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, si nosotros aprendemos a guardar el día sábado como se debe, no sé qué podrá pasar, ¿verdad? Pero considero que va a ser una gran alegría que el Señor va a sentir, digamos, que guardamos el día sábado como se debe. Dice así, mire, dice en aquellos días 13:15 de Nehemías, 13:15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban las aves en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén el día de reposo, y les amonesté acerca de ti que vendían las provisiones. También había, dice, en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, vendían en el día de reposo, y los hijos de Judá en Jerusalén. Y le reprendí, dice a la señora de Judá, y le dije: ¿qué mala cosa es esto que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Quiere decir que nosotros profanamos el día de reposo cuando salimos a comprar la tienda. Desde la mañana que empezamos ahí estamos infringiendo, aquí está diciendo la palabra, dice así, ¿ve? Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así nuestros padres, estamos sobre este mal sobre nuestra ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros examinémonos cómo estamos guardando el día sábado, pues, ¿verdad? O sea, si yo no me voy a fijar en mi hermano, tengo que fijarme, digamos, en la salvación individual. Cada uno debe, digamos, como le dijera, digamos, como ponerse de meta, guardar el día de reposo como el Señor y el hermano. El versículo 15 de Dios, ¿verdad? Sí,
desde 15 en adelante. Dice, y cuando sucedió, dice, cuando íbamos oscureciendo las torres de generación, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y le puse puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introduciesen carga, ¿verdad? Entonces, ni comprar ni vender, ¿verdad? El día sábado no se puede, pero si usted quiere, hágalo, ¿verdad? O sea, aquí, digamos, no es a la fuerza, es de forma voluntaria, como usted tiene que ver cómo es el precepto para guardar el mandamiento, ¿verdad? Entonces ahí dice, de tarde a tarde, ahí dice, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, y le dice, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, y el otro, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, ¿cómo? Ni andando en tus caminos, y aquí le está diciendo, ni comprar ni vender, y así nosotros podemos encontrar, hermanos, cada uno, digamos, de los preceptos, digamos, de cómo debemos de guardar el día de reposo. Así como guardar el día de reposo, están los otros preceptos dentro de la ley que debemos de conocer cómo debemos de guardarlo, ¿verdad? Porque ahí dice el libro de Pedro que el hombre se va a santificar guardando los mandamientos del Eterno, pero si no sabe cómo lo va a guardar, ¿cómo lo va a santificar? ¿Ya? Es necesario, digamos, sentarse y como decía ya, Dios le dice a los levitas, que se hicieran una copia del libro de la ley y que lo leyeran todos los días para que aprendan y tengan temor de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre se va a santificar guardando los mandamientos. Recordemos que allá en el libro de San Vicente nos dice que Él no nos ha llamado a abominación, sino que nos ha llamado a santificación. ¿Cómo lo vamos a santificar? Dándole vida al libro de la ley en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y allá nos está diciendo, digamos, en el libro de 1 Corintios 7:1, así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que primero tenemos que comenzar con la carne para poder digamos, andar, digamos, en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces, y allá dice en el libro de Gálatas, porque los frutos de la carne son, dice, adulterio, fornicación, y ahí les dice todo los frutos de la carne de la cual nosotros debemos de erradicar de nuestra vida. Ahora bien, si nosotros lo espiritualizamos, espiritualizamos esos frutos de la carne, vamos a dar una visita, vamos a ver, Gálatas 5:16. Sí, ahí está hablando de las obras de la carne, pero quiero que le demos, digamos, una explicación, digamos, ya más espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, dice, os digo pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y ahí decía que nosotros no podemos agradar a Dios si andamos en los frutos de la carne, ¿verdad? Si andamos en la carne no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, y dice más adelante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y ahí dentro de lo que dice el apóstol Pablo, que la batalla está en lo mismo. Una ley te conduce al pecado, pero otra ley te conduce a Cristo. Depende de nosotros, de la información que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y el temor que tengamos hacia las cosas de Dios, podemos, hacer, digamos, que gane, digamos, que gane, digamos, en nuestra alma, gane, digamos, sabiduría y potencia. Pues recordemos que el concepto de Cristo es sabiduría y potencia, ¿verdad? Una ley que me conduce a Cristo, la sabiduría, la potencia, ¿verdad? Y otra ley que me conduce al pecado. Entonces, ahora bien, como si un hombre que está dentro del temor, no tan fácil cae en la tentación y peca, ¿verdad? Pero tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento, digamos, para tener ese temor, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí adulterio, cuando nosotros escudriñamos el concepto de adulterio, es cuando, por decir algo, dos personas están casadas y de repente, digamos, uno de ellos se va con otra persona, entonces ahí él comete adulterio, porque está teniendo, digamos, otra relación, digamos, fuera del orden, entonces ahí se convierte en adulterio, ¿verdad? Cuando ya están casados, pero cuando no están casados es fornicación, ¿verdad? Ahora, si le damos, digamos, el carácter espiritual, dice la palabra que el Señor no le gusta la idolatría,
¿verdad? Y allá le pone, digamos, el caso del libro de Oseas y le dice, cásate con una prostituta, le dice. Y dice que Dios le puso amor para aquella mujer, le puso amor para aquella mujer, y tienen 3 hijos, y dice que la mujer se levanta a sus amantes, dice, se va con uno de ellos, y aquel la maltrata, dice que él todavía la va a consolar a la casa del otro, y después dice que este hombre la pone en venta, y Dios le dice, cómprala, llévala otra vez a tu casa, y le dicen, para que sientas tú lo que siento yo cuando te vas con tu amante. ¿Qué tiene usted ahí? Ahí le está dando Dios un carácter espiritual a lo que es el adulterio, ¿verdad? ¿En qué sentido le digo? Cuando nosotros nos vamos tras algo que no es Dios. Entonces ahí o nos vamos, digamos, conocemos la verdad, digamos, aquí, y nos vamos, digamos, tras la mentira, tras la fábula, ¿verdad? Nos vamos, entonces prácticamente dice la palabra ahí que Dios es fuerte y celoso, ¿verdad? Entonces esa prueba que le puso, digamos, al profeta Oseas, y le dice, para que sientas tú lo que siento yo, cuando el pueblo de Israel se va tras otros dioses, se va tras sus amantes, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿estaremos nosotros en idolatría espiritual? Digamos, en adulterio espiritual. ¿Ah? No, digamos, como le dijera, el hecho de que usted tenga, digamos, otra persona fuera del matrimonio, ¿verdad? Sino que puede darse, digamos, en el sentido espiritual, digamos, que usted esté, digamos, infringiendo ese mandamiento dentro de la ley espiritualmente hablando. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? No sé si me comprendieron esa parte, ¿verdad? Sinceramente, lo que usted quiere explicar o está explicando relacionado es que nosotros, como seres humanos, como carnales, como personas, estamos haciendo adulterio y comunicación con Dios. Ya espiritualmente, si nosotros venimos y comenzamos a leer otras cosas de las cosas de Dios, estamos como adulterando. Dios lo lleva a un punto que es lo que quiere que no le adoremos a Él, por eso dice que Él es fuerte y seguro. Amén, así es. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy tratando de poder explicar, que si nosotros le damos, digamos, a cada uno de los frutos de la carne, digamos, en el sentido espiritual, le digo que estamos nosotros, digamos, muchas veces en la carne todavía, ¿verdad? Porque hay un texto, me recuerdo yo, que fue, 1 Corintios 3, parece. Oiga lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Porque a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, si no sois carnales y andáis como hombres. O sea, muchas veces, como le dijeron, podemos tener 30, 40 años, y el hermano decía, tenemos que dar niños fenómenos, patitas de pichichi, la gran pasita, no crecemos, ¿verdad? Porque todavía somos, ¿qué dicen? Todavía seguimos siendo carnales, y aquí dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, dice, sino como carnales, como niños en Cristo. Podía haber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora examinemos nosotros, seguimos siendo carnales. Si una media cosita nos llenamos de ira, si una media cosita nos hace, usted sale, digamos, con aquellas palabras grandotas, digamos, y dice la palabra, de toda palabra torpe, ociosa que salga de tu boca, de esa das cuenta. Y usted, mire, quizás ni le han hecho mayor cosa y usted sale con. Y esa es la conducta de un hijo de Dios. ¿Ah? O sea, debemos de tratar la manera, hermano, de aplacar en cada uno de nosotros, hermano, esa soberbia, esa ira, ¿verdad? Yo le voy a decir, mire, esa es la palabra que nos mandó, dice, cuando nos mandó, dice, a sus discípulos, a los apóstoles, nos mandó de 2 en 2, y les dice, no es fácil, algunos nos van a matar, les van a hacer esto, les van a hacer, los mando entre ovejas, entre lobos, ¿verdad? Entonces, recordemos, hermanos, que no hay reino sin antes pasar por el desierto. Tenemos que ser probados.
y el enemigo está viendo que usted está haciendo las cosas buenas, le va a querer meter, digamos, un problema. Y muchas veces, ¿verdad? Digamos, insignificante puede ser el problema, pero nosotros lo hacemos grande. ¿Verdad? Entonces aquí la palabra está diciendo todavía, y dice, ya beber leche y no vianda porque no podías, ¿verdad? Y le dicen en el 3, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, soy carnales y andáis como hombres. Miren, muchas veces nosotros dentro de la congregación nos vamos a ver, hermanos, locamente, ¿verdad? Entonces, y ahí no está en la carne, que por un plato de comida no estamos diciendo cosas. Ya en un tiempo de cualquier forma de pasa, o sea, pero que si hacía que se dieron pechuga y le pusieron patitas, no, la patita tranquilamente, o sea, pero no esté, digamos, en disensiones ni nada por el estilo, porque el estilo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Que nosotros ya no debemos de ser carnales, sino que espirituales, ¿verdad? Nosotros, yo le voy a decir, a razón del tiempo, nosotros tenemos de ser, como le dijera, no de leche espiritual, sino que de vianda sólida, ¿verdad? Nosotros, a razón del tiempo, nosotros ya no tenemos que estar, digamos, con lechita, digamos, sino que debemos de ser de vianda sólida. Y dice que la vianda sólida es para quién? Para todos aquellos que tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ahí hay una capacitación que cada uno de nosotros debe pasar en el sentido, digamos, cuando dice que la vianda sólida es para todos aquellos que tienen, dice, ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que nosotros debemos de estar, digamos, como alimentándonos, ¿verdad? No ya estar, digamos, con lechita. Nosotros ya no deberíamos de ser canales, tenemos 30, 40 años en la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque aquí nos está diciendo, mire, de manera que yo, hermano, dice, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, dice, como niños en Cristo. Porque a beber leche no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces como dije, porque aún sois carnales. Cada uno de nosotros, hermanos, examinémonos. Si todavía estamos en fruto, todavía hay en nosotros, digamos, frutos de la carne, ¿verdad? Y si hay, tratemos la manera, hermanos, de corregir, y lo vamos a corregir a través de la observancia de los mandamientos. El hombre se va a santificar guardando los mandamientos del Eterno, porque ahí le estaba diciendo la palabra, ¿verdad? En el libro de Pedro, que es a través de la obediencia de la verdad que el hombre alcanza la perfección de su alma, a través de la obediencia de la verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa es la verdad? Ahí dice en el libro de Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley dice la verdad. Y allá dice en el libro de Juan, santifícanos tu palabra es verdad. Quiere decir que el hombre se va a santificar guardando los mandamientos del Eterno. La pregunta es, ¿lo conocemos? ¿Conocemos todo, digamos, el libro de la ley? Si no lo conocemos, es necesario que nosotros tengamos, digamos, esa lectura, ¿verdad? Y tratemos la manera de que, si ya le decía a los levitas, que hicieran una copia del libro de la ley, ¿por qué no hacemos una copia del libro de la ley? ¿Verdad? Y apoyémonos, digamos, de otras, digamos, por decir así, primero la base de la Biblia, pero también, digamos, cómo lo vamos a guardar. Debemos de ver otras fuentes para ver cómo vamos a guardar el mandamiento, pero debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo que podríamos dar. Dice en el libro de, vamos a leer, vamos a leer 2 Pedro 3:18, como dice 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A esa gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos dice una recomendación, Pedro, cuando dice, antes bien, crecer en la gracia. Crecer en la gracia significa, hermanos, hacer digamos,
hacer todo lo que le agrada a Dios dentro de nuestra vida diaria. Entonces, por eso les decía yo anteriormente, nosotros debemos de procurar, digamos, autoevaluarnos cada día para ver, digamos, qué cosas malas hicimos, qué cosas buenas hicimos, ¿verdad? Y si hicimos más cosas malas, tratemos de que el día siguiente sea diferente, ¿verdad? Y tratemos la manera como le dijera, de empaparnos de la palabra del Eterno para que nosotros practiquemos todos los días. Porque yo le voy a decir, el Evangelio es una forma de vida, una practicidad diaria que usted debe tener, digamos, a través de guardar los mandamientos. Y si usted no está guardando X mandamiento bien, trate una manera de corregir y hacerlo como el Señor nos manda, ¿verdad? Porque yo le voy a dice allá en el libro de Lucas, de 17. Miren, en el libro de Lucas 17 hay algo bien. Dice 17:7 dice, pero dice así, ¿cómo voy a leer siempre? Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, sígueme y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid, siervos inútiles somos porque lo que deberíamos de hacer hicimos. La pregunta es, ¿estamos nosotros en esa altura de poder decir, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos? ¿Estamos nosotros a esa altura de poder decir, de que hemos cumplido cabal como el Señor nos ha ordenado todo? No hemos llegado ahí. Y aquí dice que cuando nosotros hayamos cumplido todo, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos. No hemos llegado ahí todavía, imagínense. Y todavía que cuando nosotros, dice la palabra, que cuando ya hayamos hecho todo lo que Él nos pide, dice, decir entre nosotros, siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos. El Señor quiere más de cada uno de nosotros, hermano. Aparte, el Señor quiere más de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor quiere más de cada uno de nosotros, ¿verdad? No, digamos, por decir algo, si allá digamos, en el libro de Lucas habla acerca de los 10 leprosos, y el Señor dice dice, presentados a los sacerdotes, y fueron sanos, dice, los 10, pero solo uno regresó, dándole gracias a Dios, dice, se postró en tierra y lo adoró, ¿verdad? Y entonces ese que regresó debemos de ser nosotros. Eso es lo que nos falta. O sea que después de que hayamos cumplido todo, aquí, de acuerdo a lo que dice la palabra, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos. El Señor quiere las acciones de gracia de cada uno de nosotros, que demostremos ese agradecimiento, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir, los frutos de acción de gracias son eternos. Y es un deber que el Señor nos ha dejado. Entonces, lo que quiero decir, que el Señor no le va a dar las gracias porque usted, digamos, está viniendo el día sábado, que vino a la fiesta. Lo que tiene que hacerlo si quiere ganar una salvación. Él ya dio, digamos, el ordenamiento, digamos, de los preceptos dentro de la ley. Aquí están, y muchos han muerto por este libro, que muchas veces nosotros lo vemos como cualquier libro, y muchas veces tirados en la casa. Pero muchos murieron para que tengamos la Biblia en nuestras manos. Ahí está, dice, la misma palabra dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis eterna. Aquí está la vida eterna, ¿verdad? Aquí están todas las normativas, todo el reglamento que el Señor ha dejado para que nosotros crecemos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, pero que un poco nosotros tenemos nuestra salvación, porque muchas veces, yo decir, venimos a ver la Biblia hasta el día sábado, de semana ni la toca ni la ve. Pues estamos leyendo la Biblia. Entre semana usted este libro no lo ve ni lo
ahí está pasadentado y el día sábado lo desenvuelve y lo vuelve a traer. Y entonces quiere ser salvo, ¿verdad? Todos queremos ser salvos, pero debemos de hacer un esfuerzo, digamos, más grande para poder obtener la salvación, ¿verdad? Porque aquí le estaba diciendo ahí en el libro de Lucas, le va a dar gracias, digamos, en este caso dice, vamos a ver. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que araba o apacienta ganado, al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Verdad? Digamos, el mayordomo le va a decir, pasa, siéntate a la mesa. Ahí le va a decir, anda, sírveme de cenar, síguete, sírveme que cene, y después de que cene yo, come tú, ¿verdad? Y luego le dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Hemos llegado a ese nivel nosotros, que hemos hecho todo lo que el Señor quiere. Hemos llegado hasta allí. Y aparte de llegar hasta allí, el Señor quiere más de nosotros. Quiere una adoración pura, ¿verdad? Quiere sus acciones de gracia el Señor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el libro de Romanos 12:1. El libro de Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, si antes nosotros prestábamos este cuerpo, digamos, al pecado, hoy debemos, dice la palabra, presentando vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro racional culto. Y no comproméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Entonces el Señor quiere, hermano, que nosotros seamos una ofrenda viva para Él, ¿verdad? Que dejemos, digamos, nuestra pasada manera de vivir, digamos, con toda nuestra ignorancia, pero ahora que lo conocemos, nosotros queremos ser ofrenda para Dios. ¿Quiénes dicen amén? ¿Verdad? Quiero ser una ofrenda para Dios, una ofrenda viva, limpia, agradable para Él, pero para eso debemos de quitar toda la contaminación de la carne, ¿verdad? Y andar en el Espíritu, porque ahí dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a leer en el libro de Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, no le vamos a agradar solo en una cosa, dice que en todo, ¿verdad? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que le conozcamos, ¿verdad? Que le conozcamos. O sea, aquí está diciendo creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí en el libro de Jeremías dice, no se alabe el valiente en su valentía, el rico en su riqueza, mas alabe el que se hubiera de alabar sin entender ni conocerme que yo soy tu Padre. Él quiere que nosotros le conozcamos. Pero ¿cómo le va a conocer? ¿Sentadito viendo la televisión? ¿Verdad que no? O sea, muchos de nosotros allí perdemos el tiempo pues, en otras cosas, digamos, y vemos de lado una salvación, cuando la palabra dice, procurad vuestra salvación, dice, con ayuno, lloro y llanto, dice que con ayuno, lloro y llanto debemos de procurar una salvación. O sea, no es así tan fácil, pero debemos esforzarnos, digamos, y someternos cada día más a la obediencia. Salmos 139, 23, 139, 23.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y si ves y ve si hay en mí camino de adversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí lo está diciendo David, decía estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si ves si hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. O sea, esa es una petición que cada uno de nosotros debe hacer para con Dios, ¿verdad? Entonces, de que nos tome de la mano y nos lleve por el camino por el cual nosotros debamos de caminar, que nos tome de la mano y nos ponga en el camino por el cual nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Pero está diciendo que nosotros debemos de quitar de cada uno de nosotros pensamientos malos, ¿verdad? Pensamientos negativos. El Señor no quiere, digamos, como te dijera, que haya en nosotros, digamos, esa lascivia, ese deseo, digamos, al pecado, de ninguna manera, porque aquí le está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y se ve si hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. O sea, que son oraciones de Sí, entonces, esa es la petición que nosotros debemos de tener para con Dios. Si estamos mal delante de Dios: Señor, por favor, yo quiero ganar una salvación, guíame por el camino por el cual yo debo de caminar, ayúdame, ¿verdad? Entonces esa es una petición que nosotros debemos de hacer cuando nosotros, digamos, como dijera, nos sentimos en angustia, nos sentimos como hay luto, hay tristeza en cada uno de nosotros, hay vacío. Entonces debemos de decir: Señor, si hay todavía en mí caminos de perversidad, tómame de la mano y llévame por el camino por el cual yo debo de caminar, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos de pedir. Y dice allá en el libro de Hebreos 12:14, aquí nos quedamos, Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay un salmito que cantamos que dice: ¿y quién estará en el monte de su santidad? El limpio de manos, el de corazón. ¿Quién estará en ese tabernáculo? Los que se santifiquen. Los que se santifiquen van a estar en ese tabernáculo. Si no, dice, veráis allá, dice Abraham, Isaac y Jacob, dice allá, dice, gozosos en una mesa que está compartiendo, y vosotros, le dice, excluidos, ¿verdad? Y anduvimos cerca, pues, anduvimos cerca. Y dice, y veráis allá Abraham, Isaac y Jacob sentados en la mesa, y vosotros, dice, excluidos, ¿verdad? Entonces debemos de procurar, hermanos, nosotros una santidad, debemos de procurar nosotros un apartamiento, porque dice la palabra, que ella estará en el monte de santidad, el limpio de mano y puro de corazón. Si nosotros queremos estar en ese tabernáculo, debemos de santificarnos, ¿verdad? Ese digamos, puede ser, ese es nuestra, por decir así, nuestra credencial sería, digamos, que nosotros estemos, digamos, limpios, ¿verdad? Limpios para el Señor. Entonces, el Señor ya bendice su palabra, lo invito a que demos una oración. Bendito seas tú, Jehová. Te damos gracias, Señor eterno, por esa oportunidad que nos diste de estar en este lugar. Gracias por poner en tu corazón ese deseo de cumplir con el mandamiento. Ayúdanos, Señor eterno, pues, si no hacemos lo que tú quieres que hagamos, conserva normativas, Señor eterno, para que en un futuro podamos ir entregando cada día más. Estar cumpliendo, Señor eterno, de los preceptos dentro de la ley. Ayúdanos, Padre, y te suplicamos, Padre eterno, que nos des esa valentía, ese poder, para poder, Señor eterno, no caminar conforme a los frutos de la carne, sino que cada día vayamos erradicando todo el lastre que nos afecta, pues, para poder llegar a la santificación. Perdónanos, Señor eterno, si de alguna manera hemos ofendido, y ayúdanos, Señor eterno, a encontrar el verdadero deleite de este día
Señor, a cada uno de tus hijos que están aquí en este lugar. Te suplico, Señor eterno, que nos bendiga, nos guarde, nos fortalezcas y nos dé ese corazón perseverante, Señor eterno, para poder pelear por la salvación, como dice tu palabra, como Dios nos brillante, porque queremos esa salvación con toda nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por eso y también te suplicamos que recuerdes los cosas que parecen necesidad de hoy peligro, por huérfano, por horrible, por menesteroso. Te pedimos también por los enfermos de tu casa, tú los conoces por tu nombre. Te suplico, Señor eterno, que tú pongas tu mano de poder, pues ahí donde está ese dolor, donde está esa enfermedad, que tú puedas hacer el milagro de Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo ponemos en tus manos, Señor eterno, para que tú puedas sanarlo completamente. Te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, y para él y para ti, Señor de gloria, por toda la eternidad. Amén. Para vosotros.